Vale. A continuación va a tomar la palabra Miguel Álvarez Areces, de la asociación Incuna, y va a hablar sobre el tema de la ciudad portuaria de Gijón. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a todos los auspiciantes, ¿no?, de esta jornada, de este evento, a Luis, a Nines, a todos, todo su equipo y a todos ustedes, ¿no? Voy a tratar de ser también, como me comentaba Luis, lo más preciso y conciso posible, porque luego también en la revista, ¿no?, hay una nota y hay un artículo y demás, ¿no? En principio, el tema, ¿no?, es Gijón como ciudad industrial y también en el contexto de las vanguardias en el periodo 1898-1940, que es un poco el hilo conductor de algunos de los, o de la mayor parte, ¿no?, de los temas que se comentan aquí, ¿no? Bueno, yo nací, crecí, viví parte de mi vida en Gijón y resido actualmente, y así todo nos resulta fácil hablar, ¿no?, porque como algo se apuntaba aquí, a veces lo que tienes al lado pues es lo más desconocido o lo que nunca reparaste de un tipo de valores o de un tipo de criterios, ¿no?, en algunos casos precisamente por eso, porque estaban al lado y forman parte de la vida cotidiana, de todo tu quehacer y de tus vivencias, ¿no?, en el transcurso del tiempo, ¿no? Hablamos de Gijón y para contextualizar un poco, introducir en la fecha del año 98 y por qué en el fin de siglo, pues los precedentes en algunos casos pues bueno, son necesarios, ¿no?, comentar. Gijón, como se ve en el plano de Teixeira, ¿no?, es una ciudad, ¿no?, un enclave, un cantón milenario, como dicen algunos, o siempre buscando antecedentes o frases que muchas veces sirven para el marketing, ¿no? Gijón romano, ciudad mestiza, ciudad solidaria, bueno, capital de la Costa Verde, mil historias que se inventaron en el curso del tiempo también para, sobre todo, enfatizar aspectos turísticos o promocionales, pero la verdad es que es un enclave romano que surge ahí en la Legión 7 en su tiempo y por una circunstancia muy concreta que se ve el valor estratégico que tenía ese promontorio, esa península que hay ahí, con un istmo, un tómbolo de unos 300 metros únicamente, ¿no?, de istmo, que separa pues una bahía dividida en dos partes, ¿no? Esa primer enclave de población, como dice Jovellanos, que luego comentaré, uno de los próceres o de los prohombres sin los cuales pues hablar de Gijón resultaría imposible, esa población material está dividida en dos partes, la población en dos barrios. Uno, los que viven o vivían dentro del promontorio, y otros los que están en ese ensanche incipiente, en ese plano, y que luego se va desarrollando. La cima de la villa, cima de villa, el barrio histórico, el barrio pescador, el barrio popular por antonomasia, y los de Bajo Villa, los que vivimos en Bajo Villa, que tenemos otra categoría distinta, normalmente inferior, ¿no? Gijón es una ciudad que crece desde el siglo XVIII, fundamentalmente es una ciudad cosida, ¿no?, cosida a través de diversas ampliaciones del plano por una dificultad evidente, ¿no?, que es esa dificultad orográfica de ensanche que, digamos, a diferente, ¿no?, de otras ciudades, aquí tiene unas connotaciones especiales, como iremos viendo, ¿no? Hay un hecho fundamental, como decía, el papel de Jovellanos, un plan de mejoras del año 1782, donde ya apuntaba una serie de criterios de ordenamiento de la ciudad y de ensanchamiento de la ciudad. Y hay un hecho importante, que es que en el año 1877, a mediados del siglo XIX, igual que en el resto de las ciudades españolas,
con diversos procesos históricos. Pues hay un derribo de las murallas, en este caso también en Gijón con una connotación específica. Eran unas murallas tipo y en forma de estrella, de tipo defensivo, de una guerra que nunca ocurrió, era con los avatares y las incidencias de aquella primera guerra carlista, ¿no? En ese ensanche, en ese devenir de desarrollo de una ciudad que tuvo muchas circunstancias, pero que realmente hasta el siglo XV, siglo XVI, no fue realmente importante. En primer lugar, porque no tenía el alfolí, no tenía ese impuesto a la sal, que en muchas ciudades se dedicó precisamente a la construcción de los puertos, y es un siglo más tarde cuando se decide, por autorización real, el crear, ¿no?, en 1480, y posteriormente en 1762 la autorización para construir un puerto que siempre fue un reto, un objetivo, una meta muy importante en una ciudad como Gijón, con una rasa costera específica que representaba, amplia además, que representaba una ventaja comparativa frente al resto de puertos asturianos. Y es a mediados del siglo XIX en una situación muy especial, que es la incipiente revolución industrial, cuando aparecen los primeros agentes comerciales, que en algunos casos venían con la estela romántica, el conde de Senchou y muchos otros, que en definitiva realizaban viajes y, aparte de disfrutar con ello y realizar informes, en algunos casos, o en muchos de los casos, establecían criterios o informes comerciales de qué elementos tenía esa tierra que podían representar una ventaja para el comercio, la industria o el desarrollo del gran negocio, que era el ferrocarril. Y es en esos años, 1792 a 1860, cuando se van produciendo diferentes elementos industriales en Asturias y en concreto en Gijón, que la convierten de ese cantón milenario, de esa economía de enclave, a ser en realidad un elemento estratégico para toda la comunidad, para toda la región, y también con un componente muy importante de vitalidad económica, industrial y social en un conjunto del Estado. Plan de mejoras y ensanche de Jovellanos en 1782, con unos criterios esenciales, pero que se van materializando a lo largo del siglo XIX, como decía, al calor de los descubrimientos y de la explotación carbonera en las cuencas mineras asturianas, que buscaban que esas materias primas y esos centros fabriles donde transformaban las materias primas buscasen unos puntos de destino a través de la comercialización, buscando mercados distintos y distantes. El objetivo del sistema capitalista industrial que en aquel momento se estaba desarrollando. Ese objetivo de puerto era uno de los puntos débiles que acosó siempre, ¿no?, y acechó en las perspectivas y en las expectativas asturianas, de ser la región pionera junto al País Vasco, e incluso antes que el País Vasco, en temas de la siderurgia y en otros emprendimientos. Y Cataluña se convirtió y quedó rezagada principalmente, y entre otras muchas razones, por la carencia de comunicaciones y por esa carencia y déficits estructurales de desarrollar las posibilidades comerciales que ofrecía un lugar donde había materias primas abundantes que, con los elementos sustanciales de la revolución industrial, vapor, carbón y acero. Todo había en aquel momento, pero con una dificultad añadida, que no se sabía o que resultaba muy costoso vender esos productos y llevarlos a otros lugares, con un retraso evidente que provoca que la carretera carbonera que trasladaba el carbón a los puertos, auspiciada e impulsada por Jovellanos, no se materializa hasta 1842, que el puerto en algunos casos no se llegue a materializar de forma efectiva hasta principios ya casi del siglo XX, tras unos debates y unas polémicas realmente estériles, en muchos casos, que motivaron una división de toda la sociedad gijonesa y la sociedad asturiana, principalmente la sociedad gijonesa, en dos elementos: los apagadoristas, los partidarios de ampliar el puerto y el muelle pesquero local. En 1782 se presenta un informe por Fernando García Arenal,
hijo de Concepción Arenal, a la sazón director en ese caso del puerto y comisionado para establecerlo, para intentar desarrollar en el puerto, en el muelle pesquero, el desarrollo de un gran puerto industrial que diese satisfacción a todas esas expectativas y posibilidades que generaba la región en el terreno industrial. Por otra parte, la mayoría de la población, con el apoyo de próceres locales y de los medios de comunicación existentes en aquella época, sobre todo del periódico El Comercio, de partidarios, en algunos casos, junto a otros, de impulsar en el exterior de la ciudad, en el promontorio del Cabo Torres, al calor de esa ensenada, con mayor calado y más posibilidades de expansión posterior, un gran puerto industrial que diese posibilidad de conformar ese enclave estratégico, esa economía de enclave, en una gran ciudad industrial con conexión con América, con conexión con otros lugares, y que por esos retrasos y las polémicas en su aprobación motivó un elemento fundamental para entender qué era el Gijón de entre siglos, de esos finales de siglo. Por otra parte, hay elementos importantes que se van desarrollando. Señalo 3 o 4 nada más porque tienen, sobre todo, en mi opinión, una importancia cultural extraordinaria. Por una parte, la creación de la fábrica de tabacos, impulsada también por esos ilustrados procedentes de Gijón o de Asturias, jovellanos, campomanes, que consiguen, después de una lucha muy importante y en el contexto de un proceso desamortizador, el ubicar la fábrica de tabacos en un antiguo convento de las Agustinas Recoletas en el histórico barrio de Cimadevilla. Eso tras diferentes avatares, primero una ubicación en la antigua aduana, después en el Palacio de los Valdés y a partir de 1843 en el histórico barrio de Cimadevilla la fábrica de tabacos que hasta hace muy poco tiempo seguía funcionando. De hecho, las primeras jornadas de incuna de esta Asociación de Patrimonio Industrial que comentaba las celebramos allí con las cigarreras amanuenses funcionando y presentándonos todo su saber hacer, su know-how de cómo eran los cigarros que realizaban y también de esos famosos farias que se hacían allí y de los contenedores que había para la Casa Real que se fueron hasta prácticamente el año 2000 en que cerró, realizándose en esa época. Pues bien, la fábrica de tabacos en un Gijón que tenía en aquel momento, a finales de los años 90, 45.000 habitantes, 46.000 habitantes, tenía 2.000 trabajadores, 1.998 trabajadores llegó a tener, de ellos más del 90% mujeres, y además mujeres que no solo tenían iniciativa económica, capacidad económica, iniciativa social, con la creación del sindicato La Constancia, uno de los más potentes de España. De hecho, no estaba afiliado ni a la CNT ni a la UGT y era cortejado por todos, pero tenía una idiosincrasia propia que fue marcando en la vida de la ciudad hasta hoy en día. Crearon la fiesta de las comadres, esa fiesta que surge en los mercados, pero que ellos apropian y la convierten en el día en que por un día las mujeres gobiernan a la ciudad, los hombres tienen que cuidar a los niños, hacer la comida y salen todas las mujeres a la calle con sus amigas y como y tal. Elementos inmateriales del patrimonio inmaterial que todavía continúan hoy en día. La fábrica de tabacos en el barrio de Cimadevilla, que es una pena que no tenga, es el promontorio que veis, este es el plano de Gijón del año 1899, está enclavada ahí. Perdón, si no me daba cuenta. No está. Bueno, perdón, sí, aquí está en el puntero, aquí está la fábrica de tabacos, todo está aquí es donde está actualmente el Elogio del Horizonte. Este fue un asentamiento militar, ¿no?, durante muchos años, y desde aquí la ciudad se va ensanchando. La fábrica de tabacos a mediados del siglo XIX tenía una enorme importancia, como decía, y la ciudad se va expandiendo por este lado del occidente, es la parte industrial, aquí estaría la ubicación del puerto de Musel, aquí la forma esta de apagavelas, de apagador que decías, era uno de los lugares que los apagadoristas querían ir desarrollándolo, hacer el gran puerto de la ciudad, pero tropezaba con una dificultad evidente, que era que ya el casco urbano, el ensanche, este ensanche burgués que se iba desarrollando conforme crecían todas estas actividades comerciales e industriales ligadas a la navegación y al comercio que se estaban desarrollando en esta época, ¿no? Es una ciudad, Jovellanos planteaba que su crecimiento
viniese por... Perdón, estoy un poco torpe. Por estas calles centrales, primero por una calle bordeando la costa que conectase con vías de comunicación. Este barrio se llama Calzada del Camino. Calzada del Camino es por lo del Camino de Santiago, por otra cuestión. Y aquí serían la calle Corrida, la calle Los Moros y lo que hoy es el paseo central del Muro de San Lorenzo, que él tenía grandes proyectos con ello, llenarlo de sauces, elementos y proyectos un poco utópicos, pero que en definitiva este contexto urbano del año 98 obedecía a convertir la necesidad en virtud. La industria se iba desarrollando a veces de forma errática y puntual, buscando sus lugares de salida de conexión comercial, y por otra parte el asentamiento residencial se iba realizando en esta parte, y luego en estos barrios un tipo de construcción suburbial, a veces de infravivienda, denominados cuarteles, con promociones que hacían los propios empresarios con la tipología clásica de vivienda obrera que ya Engels relataba en Inglaterra, ¿no? Años atrás, o la que se iba desarrollando en Francia, en Alemania y en otros enclaves industriales. Otros elementos en aquel contexto importantes, en mi opinión, es la instalación a mediados del siglo XIX de la fábrica de vidrios en lo que hoy es el centro de la ciudad, el Paseo de Begoña. La conocí yo todavía los restos cuando nací. Esta fábrica de vidrio trajo consigo lo que hoy se denominaría operaciones llave en mano, un contingente de técnicos y de obreros fundamentalmente alsacianos, que han tenido una importancia decisiva y no muy reconocida en la ciudad. De hecho, apellidos como Truan, como Vink, como Winter, como Rougeot, que permanecen hoy en día en la ciudad y que los tuvimos de compañeros en el instituto, en la escuela, en muchos lugares, son hijos de aquellos técnicos y de aquellos obreros que vinieron y que fueron los que fundaron los primeros bazares, las primeras tiendas de fotografía, los primeros elementos de artes industriales y del vidrio, y que promocionaron la primera escuela de artes industriales ya a partir de los años 1870. En el año 1873, un proyecto de Darío de Rebollos, reclamado por varios próceres locales, sirvió de diseño a lo que 3 años más tarde constituyó, y pondré alguna foto de ello, del Circo Teatro Obdulia, de elementos residenciales que conformaron después el asentamiento de una exposición regional de enorme importancia que hubo en el año 1899. Fábrica de cristales con la irrupción de saberes, de otro tipo de mentalidades, de una industria pujante como era aquella, y como también la industria de loza, de cerámica, de elementos artesanales que se amplía extraordinariamente aquellos años, y elementos culturales realmente importantes, aparte de los industriales, como es la constitución del Ateneo Obrero en el año 1881, quizá está entre los 3 primeros de España en algunos casos, donde bajo el apoyo de determinados industriales como el comerciante noruego, masón y un gran protector del Ateneo, Magnus Blistad, que tenía comercios madereros en esos asentamientos industriales que señalé en el plano anteriormente, va creando una institución con una gran influencia en la ciudad. Allí hablan Bartolomé de Cosío y Giner de los Ríos años más tarde, Leopoldo Alas Clarín. Tiene la mayor biblioteca ambulante de España, parte de ella afortunadamente salvada por circunstancias que no vienen al caso, pero que está en la Biblioteca Pública Municipal de Gijón. Tiene una influencia notable después por otra serie de circunstancias. Allí apoya también Concepción Arenal, cuyo hijo estaba como decía anteriormente, director del puerto. Otro personaje importante en aquella época, Rosario de Acuña, librepensadora, masona, feminista, avicultora, ligada aquí a Cantabria, por supuesto, como sabéis, y que tiene también una enorme influencia en aquellos momentos en la ciudad. Son elementos industriales, elementos culturales que dan una vida y conforman una cierta idiosincrasia en la ciudad, y también
todo esto cristaliza, como digo, y para mí es un elemento muy importante el examinar el catálogo de la exposición regional de 1899 en la ciudad, donde 610 expositores proponen y exponen aquello que ya estaba como escaparate en muchos casos en las propias agendas, ¿no?, de muchos industriales y muchos comercios en todo el país. Es una exposición regional, que se realiza en este elemento construido por Mariano, el director de la Escuela de Artes y Oficios era Mariano Marín Magallón, que luego comentaremos cuando hablemos de la transformación urbana y la plasticidad, un arquitecto iniciador de una gran saga de arquitectos que sigue hasta la actualidad, y esa introducción de lo moderno, de la influencia belga, francesa, austríaca, alemana, es realmente importante para definir después la irrupción de determinados estilos arquitectónicos en procesos que empiezan sobre todo en esta etapa de entre siglos. Son elementos que marcan o resultado de formas de vida y de entender la vida y que están sujetos, como todo, a las condiciones históricas, sociales y culturales de aquellos momentos. Por otra parte, es importante resaltar que en 1870 se crea la fábrica del gas, ahí en Gijón. Años más tarde se crea el tranvía, que se electrifica entre los años 1906 y 1909 y que va marcando las primeras elementos radiales, ¿no?, de distribución y de accesibilidad y de transporte interno en la ciudad, que junto al desarrollo de la luz eléctrica propone y provoca, obviamente, cambios importantes en la propia ciudad. Industrialización y puerto. Estamos ya en el año 1898 con una de las fábricas siderúrgicas más importantes, la fábrica de Moreda y Cía, con capital francés, de los Tartiere y otros. Tenemos la fábrica de tabacos, que comentaba, de 1844, pero que a finales de siglo tiene una importancia extraordinaria. Ese es un dibujo del catálogo de Nemesio Martínez, catálogo ilustrado de Gijón, del año 1881. Tenemos la fábrica de cristales y esta polémica portuaria que se confirma a primeros años, ¿no?, del siglo XX como el puerto de Musel, como un puerto estratégico en el cual ya el desarrollo del comercio con otros países era importante. Un aspecto también que no comentaba y que conviene precisar es la repatriación de capitales foráneos de Cuba y México, fundamentalmente, que son los impulsores y los financiadores de determinado tipo de elementos arquitectónicos residenciales, donde esta burguesía local, pujante, va marcando sus lugares de residencia y por lo tanto materializando los lugares de prestigio de la ciudad. Aquel ensanche que señalaba, Calle de los Moros, de Corrida, que está hoy igual, y va marcando también un hito que se comentaba aquí en otras circunstancias, que cambia, igual que se hablaba de Neguri, el Neguri gijonés es el barrio de Somió, pero nunca fue ese barrio residencial, precisamente el barrio residencial donde los burgueses locales, por decirlo de alguna manera, tienen su primera residencia, estaba en el barrio de Jove, muy cerca del puerto de Musel. Conforme los ruidos, los olores, las externalidades o incomodidades que provocaba, sobre todo un movimiento obrero muy pujante. En el año 1870, 70 y tantos, se crean los primeros movimientos libertarios, el sindicato el CNT. Unos años más tarde, el Partido Socialista. Gijón, sobre todo, tiene una peculiaridad, siempre tuvo una gran influencia anarquista. De hecho, es uno de los pocos lugares en el mundo que tuvo un alcalde anarquista en la Guerra Civil, Avelino González Mayada, un gran alcalde, por cierto, y que, desgraciadamente, no pude materializar alguna de las temas, ¿no?, que se estaban planteadas en el plan de mejora del año 1936. Pero independientemente de esto, lo que quería resaltar, como decía, es que la ciudad, como lo que denomino aquí decoración y escenario de la vida cotidiana, va teniendo una serie de experiencias arquitectónicas singulares que resalto estos arquitectos: Mariano Marín Magallón, Luis Bellido, Manuel del Busto, Miguel García de la Cruz u otros que plantean también en nodos
que son nodos de distribución de la ciudad, esos espacios abiertos, espacios libres, donde se van ubicando la oficina de correos, los mercados, los teatros, los paseos, en muchos casos en determinadas etapas, que son Medarde, Otamendi o Menéndez Pidal con el Banco de España, o Díaz Omaña con la Escalerona, etcétera, etcétera. En definitiva, transformación urbana y significados plásticos en su estructura que se van materializando en un tipo de arquitectura, y no vuelvo a reiterar, aparte del tiempo, arquitectura ecléctica, arquitectura que en muchos casos plantea sobre todo elementos que vienen de Europa, elementos importantes, pero que en algunos casos se denomina como elementos modernistas, que van recogiendo aspectos, como se comentaba, de otros lugares. El modernismo asturiano, y particularmente en Gijón, Alonso Pereira, en su Historia de la Arquitectura Asturiana en el año 96, lo plantea como, en un sentido amplio, el estilo cosmopolita, síntesis decadente de ecos diversos procedentes de París y Madrid, de Viena y Barcelona, amalgamados con cierto naturalismo de sabor moderno. Y de eso, pues, destacábamos aquellos arquitectos y determinados elementos que no ha lugar para relatar, pero que en el artículo vienen precisados. Pero no quería quería terminar planteando una reflexión final en el cual estamos en el año 39, los rescoldos de la guerra, precisamente los escombros sirven para el relleno de partes importantes de la ciudad, desde el Parque Isabel la Católica hasta el Paseo de Begoña o el Paseo del Carmen, elementos muy importantes en la ciudad. Y Gijón es un ecosistema con testimonios arquitectónicos y urbanísticos elocuentes de esa mentalidad y de la política. Hay 4 o 5 lugares que señalo: la calle Corrida, el muro de San Lorenzo de la playa, el Paseo de Begoña, el muelle, donde todos vamos y somos observados a la vez que observamos a otros. Son esos elementos clave de la vida de una ciudad en el que en este momento se sigue identificando con esa etapa de entresiglos, aquello que fue, que pudo ser, que queremos ser en algún casos, que fue un momento pasajero, pero absolutamente decisivo en la vida de la ciudad en esta época. Y ahora asistimos a una revalorización de la ciudad industrial, nuevas miradas de esa ciudad pequeño burguesa, industrial, que siempre miramos como sueño de pujanza, como fragmentos de paisaje urbano. En realidad, la ciudad es un espacio, un contenedor del tiempo, donde no solo hay piedras memorables, sino también paisajes urbanos, industriales y culturales, esa construcción social que planteamos siempre y que realmente hasta época muy reciente, quizá hasta el año 87, no se supo valorar un elemento fundamental, no solo en Gijón, sino en otras ciudades de todo nuestro Cantábrico, en el cual la importancia de la recuperación de la fachada marítima no se vio como uno de los elementos clave y activos más importantes de la ciudad. Es decir, una ciudad con una parte privada o privatizada por las industrias, con muros, no sabíamos lo que había al otro lado, pero que en realidad descubría un mundo donde estaban sucediendo muchas historias con historia, de ese elemento fundamental que marcaba en algunos casos la vida, el trabajo, los pitos, los ritmos, los olores, la riqueza de la ciudad, ¿no? Decimos en muchos casos que conocer no es saber, ¿no? Como ver tampoco es lo mismo que observar, ¿no? Quizá a partir de esos años 80, con la recuperación de la fachada marítima, con la visión y revalorización de esa ciudad conformada por 1000 historias, con mucha historia, la erección del monumento del Elogio del Horizonte de Eduardo Chillida, ¿no?, motivó un punto de inflexión. Esa protesta, esa característica idiosincrática del gijonés, que tiene un gran elemento asociativo y comunitario en muchos casos, pero también un cierto individualismo y una cierta desconfianza frente a lo que viene de fuera. Y eso sucedió al principio de lo que hoy es, como sabéis, el logo de la ciudad prácticamente, ¿no? Ese elogio hacia el horizonte que nos marca un camino precisamente desde el origen, desde ese cerro de Santa Catalina, donde desde el pasado miramos al futuro.